El verdadero poder detrás de Estados Unidos es la familia de banqueros Rothschild, cuyas raíces se remontan a 1743, cuando Moses Amschel Bauer puso el hexagrama rojo sobre su puerta. Ese fue también el año en que nació su hijo Meyer en Baviera. En 1760, Meyer cambiaría el apellido de Bauer a Rothschild, después del signo del hexagrama rojo. Roth es en alemán rojo y Schild significa signo. Meyer Rothschild continuó con el negocio de préstamos de dinero de su padre y también se metió en el negocio de contratar mercenarios de Hesse a países extranjeros en guerra, lo que resultó en grandes ganancias para la familia. El siguiente paso lógico era prestar directamente a los gobiernos, principalmente porque era más rentable que prestar a particulares. Después de todo, era mucho más probable que los impuestos de una nación se pagaran y pagaran la deuda que las ganancias de un empresario en conflicto. Al ver una forma de controlar los gobiernos del mundo a través de deuda, Rothschild ideó un sistema basado en el libro rabínico del Talmud. Los talmudistas siguen las enseñanzas del Talmud, que es una forma de ley judía y que muchos han afirmado que es anticristiana y sexualmente inmoral. La nación de Israel fue creada en 1948 con una nueva bandera que muestra la estrella de David, un símbolo que surgió en el siglo XVII y que los sionistas adoptaron como símbolo en 1897. La estrella de David es engañosa porque el rey David nunca tuvo un símbolo de estrella. Sin embargo, su hijo, el rey Salomón, usó el símbolo cuando gobernó el reino de Israel durante el año 900 a.C. Y ahí es donde comenzamos. El símbolo es un antiguo signo de magia, brujería, hechicería y ocultismo, así como la emisión de horóscopos y la lectura del zodíaco. Se pensaba que Salomón se había apartado de Dios, lo que llevó a la destrucción de Israel. Una de las razones de eso pudo haber sido el uso de un símbolo de estrella que estaba asociado con Remphan, un dios estrella del antiguo Egipto. El símbolo también era el de los adoradores de Moloch, un dios del pueblo Amón, que era una nación vecina de Israel en el año 900 a.C. Moloch alentó el sacrificio de niños, generalmente por parte de los padres. Salomón hizo construir muchos templos para sus esposas extranjeras y ahí se adoraban abominaciones paganas, incluidos ídolos de Moloch. El símbolo de la estrella o hexagrama ayudó con esto. Tenía 6 puntas que formaban 6 triángulos equiláteros, algo que permitía que el interior formara un hexágono de 6 lados. Y eso lleva a 6 puntos, 6 triángulos, 6 lados, 666 o la marca de la bestia. Todo esto estaba asociado con Moloch, o lo que hoy consideraríamos Satanás o un demonio. Moloch fue un dios falso que tentó a Salomón, lo que llevó a la caída de Israel, el cautiverio babilónico y el subsiguiente exilio del pueblo judío, tanto los inocentes como los idólatras. Como sucedió que Israel se dividió en 2 países diferentes en el 930 a.C., el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. En algún momento del año 720 a.C., los asirios invadieron el reino de Israel y lo derrotaron. Los asirios aguantaron hasta el 605 a.C. y los israelíes de Judá hicieron lo mismo hasta que los babilonios se tragaron su estado 15 años después. En ese momento los judíos se vieron exiliados hasta que el rey asirio Nabucodonosor conquistó Jerusalén en el 586 a.C., sentando las bases para el regreso de los judíos en el 539 a.C. Todo esto lo vimos en diferentes videos que están en el canal, siguiendo la línea temporal justamente en la época en la que hablamos de Babilonia, el templo de Salomón, la reina de Saba y todos esos. Bueno, el viaje continuo del pueblo judío es una historia demasiado larga para ponernos a hablar de eso acá, pero los elementos de su historia son importantes y para entender cómo funciona realmente el mundo de hoy. En el año 1200, los mongoles salían de Asia y mataban o esclavizaban a todos los que se encontraban. Parte de su esclavitud fue mental, más que nada, y consistió en convertirse
a la fe judía. Muchos de los que se convertían, estas personas que se convirtieron cuando no lo eran de origen, se convirtieron en la base de los judíos askenazí, un grupo que muchos creen que rechaza a Jesús y acepta a Satanás. Estamos hablando de los cázaros o házaros, de los que también tenemos un video, y que están relacionados con aquellos radanitas que eran los comerciantes de la época. El verdadero poder detrás de estos judíos askenazis es la familia de banqueros Rothschild, cuyas raíces se remontan a 1743, cuando Mayer Bauer nació en Baviera. Ese también fue el mismo año en que su padre había puesto el hexagrama rojo encima de la puerta. 17 años después serían conocidos como la familia Rothschild. Muchos creen que el Talmud es lo opuesto a la Torá. Mientras que la Torá adora a Dios, el Talmud adora a Satanás. Dicen eso. El Talmud es un compendio de, interpretaciones que hacen los rabinos sobre la Torá. Y ahí encontramos de todo, por supuesto. Hay cosas normales, podríamos decirles, hay cosas aberrantes, hay de todo. Pero bueno, no podríamos afirmar que adora a Satanás. Sí que es bastante nefasta, pero bueno. Lo que sí es cierto es que Rothschild usó una forma retorcida del Talmud judío para crear enseñanzas satánicas que formaron la base de su organización secreta, los Illuminati. Y todos se preguntarán, bueno, allá vimos un video sobre los Illuminati donde hablábamos en realidad de Weishaupt, el jesuita. Y la relación está en que, bueno, en 1776, cuando la organización fue completa, Rothschild tenía a Adam Weishaupt de socio. Y estaban juntos dentro de esta nueva organización y luego se infiltraron en la Orden Continental de los Masones, por lo que la doctrina Illuminati aparecería en sus logias en toda Europa y más tarde en el mundo, como vimos en el video de los Illuminati. Vimos también cómo 39 hombres firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, donde 13 de ellos eran masones, o el 33%. Siempre los números, ¿no? Dando vuelta. Estados Unidos ha tenido muchos presidentes que pueden llamarse masones. Todos los presidentes de los Estados Unidos, desde Roosevelt, podríamos decir, han sido masones iluminados de grado 33, excepto Ronald Reagan, a quien Dean Henderson dice recibió el título honorífico, y bueno, John Kennedy, que fue asesinado. Henderson se educó en la Universidad de Montana, fue reportero del Montana Camin y escribió extensamente sobre los masones y la banca mundial en su libro Big Oil and Their Bankers in the Persian Gulf. Y bueno, él nos habla mucho sobre la masonería, cosas que ya vimos en otros videos, y dice, por ejemplo, que para lograr un avance a un grado superior se les pide a los miembros que escupan en una cruz. Él cuenta eso y dice que los que se niegan son felicitados, mientras que los que aceptan pasan al siguiente nivel porque hicieron lo que se les dijo. Cada Freemason Lodge, es decir, cada logia, está oficialmente garantizada por el gobierno británico, lo que significa que todos los masones de todo el mundo juran lealtad a esa nación cuando hacen sus votos y dicen sus ritos. Y él coincide, cuando nos da una idea de cómo opera la organización, coincide con la que ya mencionamos en otros videos, donde dice que los iniciados de nivel inferior no conocen este lado oscuro de la masonería y pasan su tiempo planeando circos y desfiles, aparentemente para desviar la atención de la gente de los planes Illuminati para una dictadura global. Los hombres más corruptibles avanzan a los grados más altos de la masonería.
La masonería no era popular en todas partes y mucho de eso tenía que ver con el hecho de que los hombres ricos y acomodados siempre parecían ser miembros. En 1822 el zar Alejandro había prohibido la masonería en Rusia. Es bastante irónico cómo Rusia nos daría la conexión de los masones a la Orden del Temple. Y bueno, como ya vimos, los templarios estaban muy ligados a los masones, o mejor dicho, los masones son la continuación de los templarios. Y en el año 1884, el mundo conoce sus planes debido a un evento que sucede ese año, cuando la hija de un general ruso, Justin Glinka, pagó 2.500 francos a Joseph Shorts, miembro de un gremio masón de París, para que obtenga un libro llamado Los Protocolos de los... Y no puedo seguir porque es automáticamente decir eso y que levanten el video. Bueno, entonces esta chica le pide a este masón que le consiga el libro. Se cree que Sion significa Jerusalén en hebreo antiguo. Sin embargo, a los caballeros templarios no les importaba el judaísmo, excepto para usarlo, para encubrir su actividad económica. Incluso asegurar la Tierra Santa de Oriente Medio no les interesaba realmente. Estaban asegurando sus recursos y su potencial comercial. A lo largo de la historia, la pequeña franja de tierra que se convirtió en Israel en 1948 se había utilizado para el comercio y los viajes. Aún así, siendo el petróleo el principal producto básico, los caballeros templarios y los Rothschild utilizaron los aspectos religiosos del judaísmo para asegurar la tierra que necesitaban. Si la gente en el mundo, incluyendo muchos líderes mundiales descontentos, arremetido contra el judaísmo, le venía mejor, que solo serviría para distraer más de los verdaderos motivos el control financiero mundial a través del comercio, las finanzas y los mercados de productos básicos. Los templarios consolidaron su poder legitimando la usura para poder prestar desde sus bancos. Y como ya vimos en otros videos, en la década de 1200 habían utilizado su riqueza obtenida en las cruzadas y la banca para comprar unos 9.000 castillos en toda Europa. Controlaban una magnífica flota desde el puerto francés de La Rochelle y compraron la isla de Sicilia a finales del año 1100 a Ricardo Corazón de León, aunque bueno, más tarde fue invadida por los turcos. Bueno, sabemos cómo terminaron los templarios aquel fatídico viernes 13 de octubre. Y bueno, volvemos al libro que en el año 1864 había comprado Justin Glinka. Y ese libro se imprimió en otro libro y luego sucedió lo mismo en la década de 1890. Para entonces, sin embargo, las autoridades no estaban contentas de escuchar esto y el autor ruso fue arrestado y torturado. Los Illuminati se estaban apoderando del poder, consolidando el poder, y el secreto se estaba convirtiendo en la orden del día. A medida que pasaban los años, los Rothschild se volvieron cada vez más atrevidos. En 1785 tenían planes en marcha para iniciar la Revolución Francesa, pero cuando las autoridades descubrieron los planes, los Illuminati fueron expulsados de Baviera. Eso lo vimos en el video sobre Illuminati. Entonces el país llegó al extremo de enviar advertencias a todos los principales estados europeos sobre los Illuminati, pero fueron ignorados y Rothschild ahora estaba a salvo en Frankfurt. Después de todo, los planes para la Revolución Francesa siguieron adelante y eso les permitió evitar que la Iglesia Católica emitiera impuestos, así como crear nuevas leyes bancarias favorables a través de la constitución de la nueva nación. En 1791, Rothschild estaba extendiendo su alcance a Estados Unidos, donde convenció a Alexander Hamilton para que estableciera el primer banco de los Estados Unidos con un estatuto de 20 años. En 1812, Mayer Rothschild murió, pero su familia era lo suficientemente grande como para continuar. Tenía 5 hijos y 5 hijas,
y una cantidad incalculable de riqueza, lo suficiente como para mantener en custodia la fortuna personal de 3 millones de dólares del príncipe Guillermo IX de Hesse-Hanau. Más Rothschild vendrían y se irían, pero su poder económico y su visión de un nuevo orden mundial bajo Satanás permanecieron. Cuando los estatutos del primer Banco de los Estados Unidos terminaron en 1811, el Congreso se negó a renovarlos. Esto enfureció a los Rothschild, quienes pidieron que Estados Unidos regresara al estado colonial. Con dinero prestado por los Rothschild, Inglaterra declaró la guerra a Estados Unidos, comenzando la guerra en 1812. La idea era llevar a la bancarrota a la joven nación, que tenía poco dinero y estaba considerando costos de 10 millones de dólares solo por 1812, principalmente porque 10.000 hombres de repente tuvieron que ser preparados para luchar contra los ejércitos británicos invasores, financiados por un grupo de banqueros secretos y que tenían muchas ganas de tener deudas, de crear deudas. El Congreso pudo proporcionar el financiamiento mediante el aumento de los aranceles aduaneros, pero en 1813 los ingresos solo serían de 17 millones para el país, mientras que los costos serían de 36 millones. Los republicanos tenían el control del Congreso y no querían aumentar los impuestos, por lo que eso significaba más préstamos, por valor de 19 millones de dólares. Para 1814 el país tenía otro déficit presupuestario de 30 millones de dólares y para 1815 las estimaciones lo situaban en 56 millones de dólares. Estaba claro que la guerra no podía continuar y ambos bandos pidieran la paz, reuniéndose en la ciudad de Gante, en Flandes, en septiembre de 1814, solo 2 meses antes de que el Congreso de Viena comenzara a reunirse para resolver las guerras napoleónicas. Hablaron durante 5 meses y se acordó que se crearía un segundo banco de Estados Unidos. El Tratado de Gante se firmó en la víspera de Navidad de 1814 para cimentar el trato. Era el final del reinado de Napoleón en Europa y Nathan Rothschild había comprado tantos bonos británicos como pudo, vendiéndolos aproximadamente un año después con una ganancia del 40%. Esto fue aquella anécdota de Waterloo. Después de eso, su familia, centrada en los principales capitales financieros de Europa, hizo todo lo posible para comprar todos los diversos bonos del gobierno en el momento de su emisión, vendiéndolos a su red de corredores a un precio inflado, sin dejar de pagar el precio de oferta inicial a los gobiernos. Acorralaron los mercados y vieron crecer su riqueza de manera exponencial. También lo hizo la estrechez de su familia, como explica el historiador Niall Ferguson en su libro The Ascent of Money. A medida que su número crecía de generación en generación, la unidad familiar se mantuvo mediante una combinación de contratos revisados periódicamente entre las 5 casas y un alto nivel de matrimonios mixtos entre primos o entre tíos y sobrinas. De 21 matrimonios que involucran a descendientes del padre de Nathan, Mayer Rothschild, que se solemnizaron entre 1824 y 1877, no menos de 15 fueron entre descendientes directos. La mayoría de los críticos lamentaron la herencia judía de los Rothschild y la familia utilizó ese pensamiento antisemita para promover sus propios fines. Con el tiempo se convirtió en un escudo contra sus críticos, aquellos que conocían su verdadero poder. Eso residía en sus habilidades para hacer la guerra, una búsqueda que dependía de las finanzas y la deuda. Sin guerras, escribe Ferguson, los estados del siglo XIX habrían tenido poca necesidad de emitir bonos. Estados Unidos había emitido muchos bonos durante la guerra de 1812 y los costos totales de la guerra fueron de 158 millones de dólares para Estados Unidos y el ejército y la marina se comieron 90 millones de esos 158 millones. El costo total de intereses sobre el dinero prestado llegó a 16 millones y los costos de los veteranos a largo plazo equivalieron a 50 millones. En lugar de pagar la modesta deuda nacional de 45 millones que había existido en 1812, el país ahora estaba considerando una deuda nacional
de 127 millones de dólares en 1815. Para los Rothschild no importaba si la guerra se ganaba o se perdía, o incluso quién estaba peleando. De cualquier manera, habría deuda e intereses sobre esa deuda, y se beneficiarían. Las naciones perderían y los ciudadanos sufrirían, pero los banqueros seguirían su forma de vida. Tenían su camino con América, y fue creado para otro banco nacional, lo que les permite el acceso sin restricciones a la oferta monetaria de la nación a través de su poder de control y de crédito de las tasas de interés. Se necesitaría hasta 1835 para que la deuda nacional se saldara por completo, la primera y única vez que ocurrió. Fue el presidente Andrew Jackson quien lo hizo y también fue la persona que mató al segundo banco Rothschild del país, el Second Bank of United States. El segundo banco de los Estados Unidos había comenzado bajo otro estatuto de 20 años en 1816 y llegó a su fin en 1836. Antes de eso, Jackson había consolidado los 75 millones de dólares restantes de la deuda de los estados y había hecho todo lo posible para pagarlos. Partió tan rápido como pudo, privando a los Rothschild del interés que creían merecer. En represalia por el cierre del banco por parte de Jackson, el agente de los Rothschild, Nicholas Biddle, cortó la financiación al gobierno de Estados Unidos en 1842, lo que envió al país a una recesión, o al pánico, como todavía se le llamaba. Jackson era un militar que había ganado la batalla de Nueva Orleans en los últimos días de la guerra de 1812. Sabía a qué se enfrentaba. Había seguido el eslogan de la compañía de 1832, Jackson and No Bank, y se enorgullecía de matar al banco, como le gustaba decir, sobre su veto para renovar la constitución del banco. «Eres una guarida de víboras», había dicho Jackson sobre los banqueros. «Tengo la intención de exponerlos y por el eterno Dios los desviaré». Dios pudo haber refutado a los banqueros, pero el Vaticano no. En 1831 el Papa Gregorio XVI pidió prestado 400.000 libras a los Rothschild, o el equivalente a 43 millones de dólares para la fecha actual. James de Rothschild se convirtió en el banquero papal oficial. Y esto lo escribe Gerald Posner en su libro Los banqueros de Dios. Y esto resultó ser un salvavidas para la Iglesia. De vuelta en Estados Unidos, Jackson dijo que habría una revolución por la mañana si la gente supiera lo que los banqueros les estaban haciendo. En 1832 dijo que los accionistas extranjeros que controlaban nuestra moneda eran más formidables y peligrosos que el poder naval y militar del enemigo. Esto resultó en un intento de asesinato el 30 de enero de 1835, aunque el arma del asesino falló. El testamento de Jackson no lo hizo y su deseo de ver el fin del Banco de Propiedad y Control Extranjero solo se intensificó. También lo hizo el sucesor de la nación y de Jackson, el presidente John Tyler, que también se negó a firmar una nueva constitución para el banco. De vuelta en Europa, el Vaticano se entrelazó más con los Rothschild y en 1848 el sucesor de Gregorio, el Papa Pío IX, pidió prestados 50 millones de francos a los Rothschild o 10 millones de dólares. A finales de ese año se determinó que el Vaticano tenía una deuda de 142 millones de francos con los Rothschild, o alrededor de 30 millones de dólares. Esto comprendía el 40% de la deuda total de la Iglesia. A diferencia de los papas, todos los presidentes estadounidenses pudieron mantener su casa financiera en orden, incluso Lincoln, cuando ordenó la impresión de billetes verdes durante la Guerra Civil en lugar de pedir prestado a bancos extranjeros o permitir otro en suelo estadounidense. Sin embargo, la Ley Bancaria Nacional se aprobó en 1863, lo que creó otro banco privado, esta vez con el pretexto de emitir bonos de guerra. Lincoln dijo durante su segunda campaña presidencial que vetaría el proyecto de ley, pero la bala de un asesino se lo llevó antes de que tuviera la oportunidad. En 1899, la riqueza de la familia Rothschild era de 41 millones de libras esterlinas, lo que excedía el capital de los 5 mayores bancos por acciones alemanes juntos. Aún así, querían más.
Todos los presidentes posteriores a Lincoln habían cumplido la promesa de Jackson de no tener un banco, todo eso hasta que Woodrow Wilson irrumpió en la Casa Blanca en 1912, con un boleto republicano dividido más que un boleto demócrata unido. El año siguiente vio la tercera y actual forma del Banco de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que fue aprobada con la Ley de la Reserva Federal el 23 de diciembre de ese año. El congresista Charles August Lindbergh, de Minnesota, el padre del famoso aviador, lo calificó como el mayor crimen de todos los tiempos. La Reserva Federal era una empresa privada y no tenía reserva de divisas. Sus orígenes se encuentran en la crisis bancaria conocida como el Pánico de 1907. El presidente Teddy Roosevelt había firmado la ley Aldrich-Vreeland en 1908 para estudiar las causas del pánico de 1907. De ahí surgió la Comisión Monetaria Nacional, que se encargó de investigar qué causó estos pánicos bancarios que se estaban volviendo tan frecuentes en la sociedad moderna. El resultado fue una reunión secreta con los principales banqueros de la época, incluido Benjamin Strong, asesor de J. P. Morgan y eventual primer presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en Jekyll Island, en Georgia, el cónclave de ricos que muchos montañeses adinerados conocían también. También llamado el Club de los Millonarios, el club fue fundado en 1886 e incluía algunas de las familias más ricas del país, como los Morgan, los Rockefeller y los Vanderbilt. Marcus Daly de Montana era miembro, al igual que el magnate de los ferrocarriles y patriarca de High Line de Montana, James Hill. El financiero del ferrocarril, Harriman, fue otro, y juntos estos hombres se beneficiaron del dinero bancario de los Rothschild cuando se trataba de financiar sus operaciones y expansión. Estos ricos industriales y banqueros crearon el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que se convertiría en el banco líder del sistema de la Reserva Federal, la institución y el marco que se forjó durante los 3 posteriores al pánico de 1907. Quizás Woodrow Wilson no quería un nuevo Banco Nacional, quizás quería mantener las cosas como habían estado desde los días de Jackson. Sin embargo, existe una buena posibilidad de que no lo hubiera hecho, aunque quisiera, y un incidente durante sus primeros días en el cargo lo ilustra. Wilson recibió la visita de Samuel Untermyer, del bufete de abogados Guggenheim, Untermyer y Marshall. Untermyer era bien conocido en el Partido Demócrata y había asesorado al gobierno sobre la interpretación y aplicación de la ley del impuesto sobre la renta, y también estaba involucrado en la legislación antimonopolio. Creía en la propiedad del gobierno y ayudó a preparar la ley del Banco de la Reserva Federal, la ley Creighton, la ley de la Comisión Federal de Comercio y otras leyes que limitaban el poder de los fideicomisos. Ese día, sin embargo, el hombre tenía algo más en su agenda. Untermyer tenía 3 cartas que Wilson le había escrito a una mujer con la que había tenido una aventura mientras aún estaba en Princeton. Untermyer le informó a Wilson que el esposo de la mujer quería $40,000 para mantener el asunto en secreto. Wilson, sin embargo, no tenía dinero. Afortunadamente para él, Untermyer se ofreció a pagar el dinero él mismo, siempre que Wilson accediera a permitirle elegir la primera Corte Suprema y lo primero que se le ocurriera, digamos. Bueno, estuvieron de acuerdo y como resultado se nombró a Louis Brandeis, alguien que fue muy influyente en la decisión de Wilson de poner a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Tener guerras mundiales era muy importante para los Illuminati, la sociedad secreta que los Rothschild habían ayudado a crear en 1776. Nada creaba más obligaciones de deuda a largo plazo que una guerra, y ninguna forma de deuda era más segura que la respaldada por los contribuyentes. Bueno, esto ya es como mucho, ¿no? Pero bueno, los Illuminati sabían que sería así. Por eso establecieron la Liga Antidifamación en 1913, para que cualquiera que hablara en contra de los Rothschild o los Illuminati fuera etiquetado como antisemita.
En este tiempo, sin embargo, la nación había sufrido y se había endeudado cada vez más. Woodrow Wilson promulgó la Ley de la Reserva Federal de 1913 el 23 de diciembre de ese año. Por primera vez en 135 años, Estados Unidos tenía un banco nacional. Antes de que Woodrow Wilson pusiera a la nación en guerra, el país tenía solo 3.000 millones en deuda nacional. Para 1918, eso era 14.000 millones de dólares y en 1919 eran 27.000 millones. Las cosas se calmaron después de eso y la deuda se pagó durante toda la década de 1920 a 16.000 millones de dólares en el momento del crash. Los pagos de intereses del 2,5% ascenderían a 400 millones de dólares al año con ese nivel de deuda, y el sueño de cualquier banquero hecho realidad. Para los Rothschild eso era exactamente lo que era, y la familia de banqueros clandestinos se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los jugadores más poderosos del escenario mundial, y uno además que casi nadie conocía. Controlaron la Reserva Federal y Montana comenzó a sufrir poco después. J.P. Morgan murió en 1913, el mismo año en que se formaron la Reserva Federal y la Fundación Rockefeller. Morgan era lo más cerca que Estados Unidos había estado de un banco nacional desde el momento en que cerró el segundo Banco de los Estados Unidos en 1836 y la Reserva Federal abrió en 1913. La casa de Morgan tiene sus raíces en 1838 cuando George Peabody, un socio comercial de los Rothschild, la fundó. En este sentido, la casa Morgan no era más que el ala estadounidense del imperio bancario de los Rothschild. Cuando Morgan tomó el control del oro de la nación, en 1895, tenía el control del clima empresarial. Las fusiones comenzaron a acelerarse a medida que las empresas comenzaban a tragarse unas a otras. En 1897 se habían producido solo 69 fusiones, pero en 1899 había 1.200, un aumento del 1.700%. Todo esto permitió que el poder de las corporaciones y los bancos que las financiaban se expandiera, algo que creó las 8 familias. Las 8 familias son Goldman Sachs, Rockefeller, Lehman y Kuhn-Loebs de Nueva York, que es el lado estadounidense. La parte europea está formada por los Rothschild de París y Londres, los Warburg de Hamburgo, los Lazard de París y los Israel Moses Seif de Roma. Benjamin Strong fue el primer gobernante de la Junta de la Reserva Federal de Nueva York, el más poderoso de todos los bancos de la Reserva Federal y alguien estrechamente aliado con las 8 familias. Dean Henderson explica muy bien lo que esto significó para el país. La creación de la Reserva Federal en 1913 fusionó el poder de las 8 familias con el poder militar y diplomático del gobierno de Estados Unidos. Si la deuda exterior no se pagaba, los oligarcas ahora podrían desplegar marines estadounidenses para cobrar su dinero. Morgan, Chase y Citibank pronto formaron un sindicato de préstamos internacional. Bueno, hablamos de los Rothschild, una familia muy cercana a los Kuhn-Loebs. La familia de Kuhn-Loeb surgió en 1785 cuando la familia se asoció con el importante banquero Jacob Schiff y los Rothschild. La relación Schiff-Loeb se consolidó en 1865 a través de un matrimonio. En 1867 se fundó Kuhn-Loeb & Company con Jacob Schiff a cargo. La empresa tenía su sede en Ohio, pero se mudó a Nueva York y le fue bien en el negocio de mercancías. Cuando comenzó la década de 1880, como muchos que buscaban inversiones fáciles, se metieron en los ferrocarriles. Kuhn-Loeb había sido el banquero de Edward Harriman, uno de los principales movimientos y sacudidores de la industria ferroviaria estadounidense. Después de luchar contra J.P. Morgan y James Hill, Schiff pudo hacerse con el control del ferrocarril del Pacífico Norte en 1901. En 1911 se había unido a los Rockefeller para hacerse cargo de Equitable Trust Company, el precursor de Chase Bank.
También se asociaron con los Warburg durante este tiempo y se casaron con las familias Goldman Sachs y Lehman. La familia Warburg era una familia de banqueros venecianos del siglo XVI que saltó a la fama en 1814 después de asociarse con los Rothschild. La familia Rockefeller tiene sus orígenes en John Davidson Rockefeller, quien nació en 1839 en Nueva York. La familia finalmente se mudó a Ohio y fue ahí donde Rockefeller se involucró con el petróleo en 1863. En 1870, Rockefeller había iniciado Standard Oil of Ohio con una inversión inicial de $1 millón, convirtiéndola en la corporación más grande del país. Cuando llegó el pánico de 1873, Rockefeller compró muchos productos de petróleo más pequeños y en 1877 controlaba casi el 90% de la producción de petróleo en Estados Unidos. En la década de 1880 se formó el fideicomiso Standard Oil y la empresa comenzó a expandirse al extranjero, en particular a Europa y Asia. Los Rockefeller lograron superar los días de la destrucción de la confianza de la década de 1890, el pánico de 1893 y el nuevo siglo. Standard Oil era tan grande en ese momento y tenía tantas ramificaciones que era virtualmente imparable. Los Rockefeller también tenían una enorme riqueza y $100 millones. Y de eso canalizaron a la Fundación Rockefeller en 1913 para promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo. Bueno, la familia Lazard entró en escena en 1848 cuando Alexandre Lazard y Simon Lazard fundaron Lazard Frères & Company, una empresa nueva en Nueva Orleans que se especializaba en productos secos. Tuvieron éxito y en pocos años se expandieron tanto a Nueva York como a San Francisco. La familia se benefició generosamente de la guerra civil y se mudó a la banca antes de expandirse a su Francia natal y luego a Inglaterra. En ese momento el verdadero poder detrás del negocio era Alexander Vail, un primo de la familia. Con el tiempo estas casas de Lazard tuvieron mucha influencia y al igual que las otras familias, comenzaron a construir conexiones con otros poderosos empresarios e industriales. Fue en París donde se estableció la conexión Rothschild en 1897 cuando la familia se unió al banco de los Rothschild. Philipp Lehman fundó Lehman Brothers en 1850. La familia Lehman tiene sus raíces en Baviera a principios del siglo XIX y específicamente en Abraham Lehman, que era comerciante de ganado. En 1844 el hijo de Abraham, Henry Lehman, llegó a Estados Unidos y se estableció en Alabama. En 1847 vino su hermano Emanuel Lehman y luego en 1850 el hermano Meyer Lehman. Ese fue el año en que cambiaron su nombre a Lehman Brothers. Los hermanos se dedicaron mucho al algodón y se beneficiaron, obviamente, durante la Guerra Civil. Posteriormente se trasladaron a Nueva York en 1870 para iniciar la Bolsa de Algodón de Nueva York. En 1906, Lehman Brothers se había asociado con Goldman Sachs & Company, comenzando una relación de décadas en la compra de acciones que resultó extremadamente lucrativa para ambas familias. Samuel Sachs era muy buen amigo de Philipp Lehman. Goldman Sachs comenzó como banco en Nueva York en 1869. Marcus Goldman había sido el hombre detrás de él y en 1882 su hija se casó con Samuel Sachs. En 1885 la empresa había cambiado su nombre a Goldman Sachs & Company y comenzó a enriquecerse con productos de papel. Israel Moses Scheib nació en 1889 en Inglaterra. Su padre había venido de Lituania y se había dedicado a los negocios, lo que le dio al joven Scheib un buen camino. A partir de ahí, la familia Scheib entró en la banca y participó activamente en el movimiento sionista para ver el inicio de un Estado judío en Oriente Medio. Bueno, hay 12 sucursales de la Reserva Federal llamadas NM Rothschild de Londres, Banco Rothschild de Berlín, Warburg Bank de Hamburgo, Warburg Bank de Ámsterdam, Lehman Brothers de New York, los hermanos Lazard de París, Kunle Bank
de Nueva York, Israel Moses Safe Bank de Italia, Goldman Sachs de Nueva York, JP Morgan Chase Bank de Nueva York de los Rockefellers. Sabemos que estos bancos tienen el control, como lo escribió J.W. McAllister, un experto petrolero asociado con la casa saudí, en su libro The Grim Reaper. También reveló que la familia real saudita posee el 80% del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el más poderoso del ala estadounidense del sistema bancario internacional. Bueno, todo eso ahora está cambiando porque se han hecho cambios en el tema de la Reserva Federal y pasaría a estar gestionada por el Tesoro. Esto es algo que sucedió hace unos pocos meses, así que estaría dejando de ser una banca privada y es un gran golpe para todas estas familias. Así que, bueno, vimos cómo entonces la familia Rothschild llegó, cómo es que se hizo de un apellido dentro de la banca, así como todos sus asociados. Y vamos viendo cómo van creciendo y apareciendo estas familias, ¿no? Ya habíamos hablado de la nobleza negra, de los linajes papales, y estas son las familias básicamente banqueras, petroleras, bueno, que están con los negocios de préstamos, bueno, inversiones que hacen y esas cosas, ¿no? Pero que se convirtieron en familias hiperpoderosas. Y a punto tal que, como vimos, el Vaticano les debía dinero y en particular la familia Rothschild fueron guardianes del Tesoro del Vaticano a partir del año 1822. Claro, porque el Vaticano les debía dinero, ¿no? Pero bueno, vemos hasta dónde llegan con su poder. Y justamente con el Vaticano, que no es algo para despreciar, ¿no? Es también uno de los centros de poder y uno de los centros más poderosos. Y vemos cómo se entrecruzan. Y bueno, lo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, esto de la familia Rothschild y todas las demás está relacionado con un montón de cosas. Bueno, con el sistema de la Reserva Federal, por supuesto. Más adelante vamos a ver una relación con el nacionalsocialismo, en particular con su líder. Los Rothschild, bueno, que vienen de los Házaros o Cázaros y de los Radanitas. Y con lo que pasó la Segunda Guerra Mundial y el Estado que se creó a partir de 1948. Así que, bueno, y no nos olvidemos que fueron uno de los creadores del grupo de los Illuminati. Creo que está todo dicho. Y seguramente quedan cosas fuera del tintero porque son tantas que a uno se le escapan. Tantas cosas en donde ellos han puesto sus manos o sus garras, podríamos decir. Así que seguramente hay mucho más que no mencioné, pero creo que para muestra tenemos ya bastante. Más que esto ya es es como demasiado. Ya con lo que mencioné en este video me parece ya más que suficiente. Así que bueno, esto está en el mapa por esto. Del apellido Rothschild salen muchas flechas en este mapa porque las relaciones son enormes y entonces está en el centro prácticamente del mapa y de ahí podemos ver muchísimas flechas saliendo y llegando hacia los Rothschild.